De alabanza a tu nombre, Señor. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen su lugar si son tan amables. Pues hace algunos sábados que no les veía, hermanos. No sé si todos nos fuimos de vacaciones, pero pues la familia, mi esposa y mi nena y yo sí salimos a Puebla y luego a Cuernavaca, pero aquí estamos y me da mucho gusto verlos, hermanos. Quisiera comenzar con una pregunta, o más bien con dos. Dice, la primera diría, ¿Dios quiere un mundo lleno de adoradores? ¿Sí escuchó mi pregunta? ¿Sí me escuchan bien? Sí. Muy bien. ¿Dios quiere un mundo de adoradores? Sí. ¿Y este es un mundo lleno de adoradores? Bueno, yo le quiero decir que sí. Es un mundo lleno de adoradores. Fíjense que no dije adoradores en espíritu y en verdad, como en la mañana veíamos con nuestro hermano Chava. Vamos a ver en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos. Capítulo 17. Hechos 17. Voy a dar lectura de los versos 16 al 22. ¿Ya están ahí, mis hermanos? Muy bien. Dice Hechos 17, el verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses,
en todo observo que sois muy religiosos. No sé si traiga usted otra versión. Algunas versiones antiguas decían muy supersticiosos, pero me parece que es más correcta esta traducción. Hechos 17:22, al final dice: en todo os observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Por eso les planteaba yo esta pregunta. Pablo está en Atenas, llega antes que sus compañeros, que son en ese momento Silas y Timoteo. Y Atenas, ustedes saben, hermanos, la filosofía griega, las grandes discusiones de los grandes filósofos, que el esplendor había iniciado 500 años antes, pero todavía quedaba por allí una gran filosofía entre los griegos. Y además, no sé qué palabra usar para decir que era gente que tenía comezón de oír. Y como les gustaba escuchar a todo mundo que traía una nueva idea, habían hecho una especie de plaza en Atenas, se llamaba el Areópago. Fíjense que yo de niño pronunciaba aerópago, pensando que era, ya hasta decía: ay, aquí se equivocaron porque debe ser de aeropuerto, ¿no? Pero no, Areópago, porque era del dios Ares. Estaba dedicada a Marte en un principio, el dios de la guerra, y después los atenienses la habían vuelto una especie de plaza pública, en donde, hagan de cuenta el Zócalo, ¿no? Y aparte habían puesto un estrado y era como un anfiteatro, y cuando la gente traía una idea nueva, pues ellos querían escucharla. Y entonces escucharon que había un alboroto con este hombre que se llamaba Pablo, y no entendían muy bien de qué estaba hablando, porque Pablo hablaba de Jesucristo y de la resurrección. Y entonces los griegos dicen: oye, ¿de qué está hablando? Pues no sé, alcancé a escuchar algunas cosas, pero no entiendo muy bien. Oye, a ver, tú, Pablo, ven para acá. Pablo te llama así. Ven. Y lo llevaron en hombros, cargando, y lo ponen allí al frente del Areópago, de ese auditorio. Y Pablo, sin arredrarse, siendo aquel varón al que Dios le había dado un gran aplomo y una gran sabiduría, comienza de una manera muy inteligente su discurso. Y les dice: oigan, varones atenienses, yo los encuentro como muy religiosos, como para empezar a ir al tema que él quería. Yo los encuentro como muy religiosos. Y los atenienses: ¿de veras? Sí, porque fíjense que viniendo a esta su maravillosa ciudad, con unos grandes edificios, grandes esculturas, una hermosa ciudad, he encontrado que en todos lados hay templos. Ustedes, que muchos se declaran que no creen en ningún Dios, pero por otro lado se declaran creyentes en alguno. Y he visto unas estatuas del dios del amor, llamado Eros, ¿no? Del erotismo. Y he visto también dioses que se emborrachan. He visto uno que se llama Dionisio. Y he visto un dios que se llama Ares, que es el dios de la guerra. Y todos ellos tienen su templo. Oigan, ustedes son muy religiosos. No tienen solamente uno. Tienen cientos de dioses, porque tienen cientos de dioses. ¿Acaso eso no es ser religioso? Y además ustedes son adoradores. Por eso yo les preguntaba en un principio: ¿Dios quiere un mundo de adoradores? Sí.
¿Este mundo es un mundo de adoradores? Sí, como lo era esa Grecia de la antigüedad. Adoraban a Eros, a Dionisio, a Afrodita, a Zeus, a Hermes, a Vulcano o Festo, entre ellos. Cada dios tenía su templo, su santuario. Y tenían tanto miedo de desagradar a algún dios que dijeron, caray, oye, ya checaron los 450 templos que tenemos aquí, 450 y tantos. ¿No se nos ha escapado ningún dios? A ver, pues vamos a ver. Pues parece que no, pero por si se nos escapara, vamos a poner un templo con una inscripción que no diga a Hefesto, ni a Zeus, ni a Eros, ni a Apolos, al Dios no conocido. Y qué curioso, hermanos. Había gente que iba a ese templo a adorar. Es decir, el pueblo griego era un pueblo de adoradores. Y cada uno en su creencia adoraba a un dios o a varios. ¿No era un pueblo de adoradores, hermanos? Este mundo en el que vivimos es un mundo de adoradores. ¿No es cierto? ¿No hay quienes adoran hasta la misma muerte? La Santa Muerte le dicen. La Santa Muerte. Usted pregúntele a cualquier persona en la calle y en algo cree, hermanos, ¿o no? Y aún aquellos que se declaran ateos, no creyentes, pues tienen su creencia, ¿no es cierto? Sí, parece contradictorio, no sé si me estoy explicando, pero el que cree que no hay Dios, de todos modos está creyendo en algo, ¿no? ¿Sí o no? Y vive de acuerdo a esas creencias. Y adora a su Dios o a su no Dios. Y busca, y en su búsqueda dice, ya encontré, este es el Dios. Así que como este es el Dios o la diosa, pues este es al que voy a rendir mi vida. Y este es al que voy a adorar. Este es un mundo de adoradores, hermanos. Aquí mismo, hermanos, vamos a leer el verso 28 de este capítulo 17. Dice, bueno, voy a leer los versos que siguen para que tomemos sentido. Nos habíamos quedado en qué verso, en el 20, en el 23. Muy bien, hermanos. El Dios que hizo el mundo. Bueno, voy a leer otra vez el 23. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vista y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje de este somos. ¿Cómo ser o cómo distinguir aquel que es un adorador verdadero y espiritual?
Porque en la mañana veíamos, y ya hemos visto en otras ocasiones, esa parte de la mujer samaritana, que tocaba mi hermano Chava también en la mañana, donde se habla de los adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cómo distinguimos si vivimos en este mundo en donde todos adoran algo o a alguien? Todos tienen un Dios. Recuerdo una vez que estando en una clase, una maestra, empezamos a discutir porque ella decía, yo le decía, es que los paganos, y ella me decía, ¿qué quiere decir con los paganos? Yo le dije, pues las gentes que adoran a lo creado en lugar del creador. Y esta persona me decía, pues es que en este mundo hay gente, no me lo vas a creer, Daniel, pero hay gente que está hecho un dios de una cajetilla de cerillos. ¿No? Ahí está esta película famosa de Tom Hanks, ¿no? Náufrago. ¿Sí la han visto? En donde él es tanta su soledad en aquella isla en la que naufragó, se siente tan solo que toma entre las cosas que rescató del mar un balón de voleibol. Y le pinta, no recuerdo bien si con su propia sangre, creo que sí, no me acuerdo, pero le pinta una cara, ¿no? Unos ojos, una boca, y lo pone en un rincón de la habitación que él se ha construido, del refugio que él se ha construido, y le dice, Wilson, porque es la marca del balón, Wilson, tú eres mi Dios. Y yo recuerdo que hubo gente que como yo en el cine nos reímos, pero que después hubo un silencio, porque como que todo el mundo entendimos la necesidad de este hombre de creer en algo. Y en su necesidad él dijo, este es mi Dios. A este Dios yo me voy a rendir y le voy a pedir. A este Dios es el Dios que yo voy a adorar, el que va a conducir mis pasos, el que me va a aconsejar, el que me va a decir qué debo de hacer. Y en esta necesidad en la que me encuentro, Wilson, tú eres mi Dios. Pablo dice estas hermosas palabras en el verso 28, que fue el último que leímos. Dice, porque en Él, ¿qué hermanos? Vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hay un libro, se llama Las aventuras de David Balfour. Es también un náufrago. El barco en el que él va choca, se deshace, él logra salvarse y llega a una isla muy pequeñita. Y van pasando los días y pues lo primero que tiene es sed. Y no encuentra agua porque para que haya agua en una isla, ¿qué se necesita, hermanos? Se necesita que sea lo suficientemente grande para que tenga alguna colina o montaña, porque de ahí es donde descienden las aguas y se vuelven río, ¿no? O arroyo en este caso cuando son muy pequeños. Pues la isla era tan pequeña que no había agua dulce. Y el hombre se empieza a dar cuenta que del otro lado está el continente. Pero, ¿qué creen? Siendo marino, es como su servidor, no sabe nadar. Y aunque la distancia es como de aquí a allá enfrente, de esta calle, pues le da mucho miedo ahogarse. De repente ve que pasa una lancha de pescadores y empieza a gritar como loco, ¡hey, hey, ayúdenme, auxilio, ayuden a este pobre náufrago! Y aquellos empiezan a reír y se van.
Dice, pero ¿por qué me dejan, malvados? Ayúdenme. Y a las horas viene otra lancha de pescadores y él empieza otra vez a gritar, por favor, ayúdenme, no sé nadar, ayúdenme, por favor. Todos se mueren de la risa. Y aquel dice, pues, ¿qué está pasando? Hasta que pasa una tercera lancha. Y él empieza a gritarles que lo ayuden y le dicen, oye tú, tonto, fíjate cuando baje la marea. Cuando baje la marea, pasas en seco caminando. Estos 50 metros los pasas caminando. Y ya llegas al continente, del otro lado está Inglaterra. ¿Qué te preocupa? Y ya que el muchacho espera a que la marea baje, se abre el caminito, corre y llega al continente. Y se arrodilla y le da gracias a Dios que lo haya rescatado. Y les cuento esta historia, hermanos, porque así como el mar había rodeado a este muchacho, así nos rodea a Dios, hermanos. Y solamente los verdaderos adoradores lo saben. Y los verdaderos adoradores, cuando se dan cuenta de que Dios está alrededor de ellos, son capaces entonces de salir a tierra firme. Y cuando pasan a tierra firme se dan cuenta que de todos modos allí también está Dios. Acompáñenme a Lucas capítulo 24. Y no, hermano Toño, él no le habló a Wilson. Que me decía mi hermano Toño que le hablaba a Wilson también. En la película. No, me parece que ya no se lo lleva. Pero, ¿mande? Sí, hay una escena en donde él se lamenta mucho porque se lleva a Wilson las olas, se la empiezan a llevar. O sea, sí. Ok. Ya, muy bien. Ya nos acordamos de Wilson. Muy bien. Lucas capítulo 24. El verso 13. Voy a leer solo unos versos, hermanos. Ustedes ya conocen la historia. De todos modos, ahorita la vamos a recordar. Lucas capítulo 24, verso 13. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Esto sucede, ustedes saben, hermanos, después de que Jesús ha sido crucificado, muerto, y ya pasaron los 3 días. Y Él ya ha resucitado. Pero 2 discípulos van en el camino hacia una aldea que está cerca de Jerusalén. Van caminando y platicando, ¿no? Ustedes saben, cuando uno va de viaje, generalmente, si lleva uno un compañero, es lo mejor, ¿no? Porque no se aburre uno, ni se queda dormido, ¿no? Es más, hay gente que hasta le dice a uno, no te vayas a dormir, porque me pegas el sueño. Así que vamos platicando. Entonces ellos dos van platicando. Además, había mucho de qué platicar. Estaban platicando precisamente de cómo habían conocido a Jesús, de cuáles habían sido sus vivencias con Él y cuáles eran sus esperanzas
lo que ellos creían que Jesús iba a hacer y cómo ahora la desilusión se había apoderado de ellos. Iban platicando y diciendo, oye, nosotros creíamos que este era el que iba a liberar a Israel, que era el Mesías, el gran caudillo que iba a liberarnos de los romanos. Y ve lo que pasó. No tuvo poder sobre ellos, al grado que los romanos lo humillaron, lo arrastraron, le dieron de latigazos, lo torturaron, le hicieron cargar su cruz, lo llevaron a un lugar y lo crucificaron con 2 criminales. No pudo hacer nada. ¿Cómo es posible que nosotros hubiésemos creído que Él era el que habría de liberar a Israel? Y en eso están cuando se les une otra persona en el camino. Así pasa, hermanos. Bueno, en este México ya tan inseguro yo creo que ya no pasa. Pero yo creo que algunos de nosotros que ya rebasemos los 50 o más, si alguna vez viajamos a provincia, yo por ejemplo fui al pueblo de papá hace 50 años. Y me acuerdo muy bien que siendo de noche, caminábamos hacia el otro pobladito que estaba como a 10 kilómetros. Y llevábamos una antorchita o a veces no llevábamos nada. Porque los muchachos del pueblo conocen muy bien las veredas aún en la oscuridad. Y me acuerdo que a veces iba caminando y de repente llegaba otra persona a la veredita y se nos unía. Y ya la plática era entre 3 o 4 o 5, a veces ya llegábamos, pero con todo el pueblo al otro, ¿no? Y esto pasaba allá en aquellos días, hermanos. Van caminando estos dos, de repente viene otro caminante, se une y les dice, como todas las familias decimos, ¿qué? ¿De qué están hablando, El chisme, hermanos, el chisme. Y aquellos varones le dicen, pues de lo que acaba de pasar en Jerusalén. ¿Qué no sabes? A ver, cuéntenme. Bueno, pues serás el único en Jerusalén y en toda esta zona que no sabes lo que ha pasado, porque fue un evento pues que estuvo a la vista de todo mundo y que además impactó a todo mundo. Porque mira, te contamos. Había un varón llamado Jesús que vino de una aldea de Galilea llamada Nazaret, que vino a Jerusalén y comenzó a hacer muchos milagros. Y entonces, ¿qué te cuento? Yo estuve presente cuando habíamos como 5,000 personas y no había para darnos de comer. Pero yo vi cuando alguno traía un canasto y es más, el otro dice, ey, yo fui el que puso los peces, a mí no me vas a estar contando. Bueno, mira, yo vi cuando el canasto y los peces, era un canastito. Y de repente se iba pasando el canasto y todo el mundo agarraba un pez y agarraba pan y no se acababa la comida. Y el otro, para no dejarse ganar, no, yo estuve allí cuando en la casa de Pedro, el pescador, unos hombres hicieron un agujero en el techo porque éramos tanta la gente que estaba deseando escuchar a Jesús que no podían pasar con un paralítico que traían en una camilla. Hicieron un hoyo con el enojo de Pedro, lo bajaron por ese hoyo. ¿Y qué crees? Yo hasta sé exactamente lo que dijo Jesús, porque los dos somos sus discípulos, o fuimos sus discípulos. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí estaban unos de los escribas y de los fariseos, y fíjate, ni hablaron. Era tal el poder de este varón que leyó sus mentes cuando aquellos hombres pensaban y murmuraban así en voz bajita, este es un blasfemo, pues ¿quién va a perdonar los pecados? Solamente Dios. Y entonces Jesús se volteó y les dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Limpiar la vida de una persona
quitarle las manchas que ha tenido y los pecados que ha tenido, o decirle levántate y anda. Es mucho más difícil lo que acabo de hacer, pero para que ustedes vean el poder de Dios y el poder que Dios me ha dado, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y anda. ¿Y qué crees? Aquel hombre que había estado paralítico toda su vida se fue levantando, y nosotros todos en la expectativa pensando que de repente se iba a caer porque sus huesos no iban a resistir, y aquel hombre se fue tomando de otros y de repente se irguió y tomó la camilla que traían aquellos que lo habían metido y se la llevó. Y todos dimos gloria a Dios. Y tal fue el impacto que decidimos seguir a Jesús a donde quiera que fuera, para escucharle y para verle realizar este tipo de portentos y ver el poder que Dios había dado a este varón, al grado que un día en una aldea aquí cerquita de Jerusalén llegó a un lugar en donde había uno que se llamaba Lázaro y estaba muerto. Llevaba 4 días. Sus hermanas le dijeron, cuando él dijo, quiten la roca del sepulcro, le decían, maestro, es que ya apesta, ya huele mal, tiene 4 días. Y todos nos volteábamos a ver, los que sabíamos del poder de Jesús, dijimos, bueno, levanta paralíticos, da vista a los ciegos, pero levantar a alguien de los muertos. Quitaron la roca del sepulcro y Jesús a gran voz dijo, Padre, yo sé que tú me das todo lo que yo te pido, pero si oro en voz alta a ti, es para que los que están a mi alrededor crean que tú me has enviado. Lázaro, levántate, sal del sepulcro, anda. Y aquel hombre todavía con los lienzos, que tú sabes que es la costumbre aquí en nuestro país, envolver a los muertos en un lienzo, aquel hombre salió con todo el sudario y empezó a caminar. Y hasta nos asustamos porque con aquel lienzo blanco pensamos que era un fantasma. Pero aquel hombre se quitó el sudario y vimos Lázaro. Y todos nos arrodillamos y dimos gloria a Dios. ¿Y tú no sabías todas estas cosas? No, pero ¿por qué están tristes entonces? Lo que me están contando es para estar alegres. Porque pensábamos que era el Mesías, aquel del que hablan las Escrituras, y que con poder había de rescatarnos del yugo romano. Pero se dejó que los romanos lo prendieran, lo crucificaran. Está muerto y nuestras esperanzas han muerto con él. Y entonces Jesús, vean lo que les dice, hermanos. Voy a leer desde el verso 17 otra vez. Dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido.
aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Sí notaron lo que pasó, hermanos. Estos hombres eran discípulos de Jesús. Y Jesús les había dicho, voy a morir, pero a los 3 días me levantaré del sepulcro. Mi Padre me va a levantar. Y algunas mujeres que tal vez por su formación o por su genética, no los hermanos, siempre las mujeres están más al pendiente de estas cosas, además son más tiernas. Yo no sé si ellas realmente creían que Jesús iba a resucitar, pero fueron al sepulcro con la intención de ver si ahí estaba el cadáver del maestro, y si estaba, ponerle perfume, poner incienso, llorar allí en la tumba. Pero estas mujeres llegaron y no encontraron el cuerpo. Y estos varones, estos discípulos que van por el camino de Emaús, le están contando al propio Jesús aquello, diciéndole, pues es que eran mujeres. El machismo siempre, hermanos. Eran mujeres, ¿qué les crees? Mira, no decimos que sean chismosas. Nada más que a veces ven cosas que creen ver, pero que no son ciertas. Ya ves, hasta en México decimos, ya ves cómo son las mujeres, ¿verdad? Y así van conversando aquellos varones, hermanos. ¿Qué estaban demostrando aquellos varones? Que no habían creído lo que Jesús les había dicho que iba a pasar. Y miren lo que dice el mismo Jesús. Verso 24, voy a continuar. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no lo vieron. Entonces él, es decir, el caminante que se les había acercado, que era el mismo Jesús, les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Los verdaderos adoradores, hermanos, saben que Jesús está vivo. Los verdaderos adoradores, a los verdaderos adoradores les son abiertos los ojos y pueden ver. Y pueden ver a Cristo a su lado. Dice aquí que aquellos discípulos no lo reconocían porque tenían velados los ojos. ¿Qué significa eso, hermanos? No sé si usted ha pensado cuando ha leído esta porción, ¿en qué fue lo que pasó? ¿Cómo que yo estoy viendo a una persona, como estoy viendo ahorita a Abby o a Elías o a Abraham, y de repente no lo reconozco? ¿Cómo es eso, hermanos?
que tenían velada vista y no le reconocían. Es que ¿saben qué pasa a veces, hermanos? Que a veces las cosas que nos pasan en la vida, o nuestra propia formación, o nuestros problemas, nos velan los ojos y no nos dejan ver, nos ciegan. Y cuando eso pasa, ya no somos adoradores del Dios verdadero. Porque a diferencia de los otros dioses, Dios está vivo. Dios existe. Dios no es producto de la imaginación, de la creación humana. Dios es el eterno, el primero de la creación, el creador de todas las cosas y de nosotros mismos. Y el Dios verdadero no se aparta, hermanos, de los verdaderos adoradores. ¿Usted quiere saber si usted es un verdadero adorador? Pregúntese a sí mismo. ¿He dejado de ver a Dios a mi lado? ¿En algún momento de mi vida se me ha velado la vista y no lo he podido ver? Y entonces, ¿cómo voy a adorar a alguien que no existe? A alguien que no es, a alguien capaz de abandonarme como muchos seres humanos en los momentos más difíciles de mi vida y voltear y decir, ya no está. Dios nos rodea siempre, hermanos, y siempre está con nosotros, solamente que a veces no lo vemos. Y cuando no lo vemos, a veces la desilusión comienza a apoderarse de nosotros. Y empezamos a caminar como aquellos discípulos, contándole a la demás gente: oye, pero si tú eras cristiano, tú eras de la iglesia de Dios, un día hasta me viniste a hablar, un día hasta me regalaste unos folletos, es más, hasta una Biblia me regalaste. Sí, pero es que yo esperaba otra cosa de Jesús. Yo esperaba que Él rescatara mi vida con poder y autoridad. Y mírame ahora, tengo muchos problemas y Dios no se ha apiadado de mí. Me arrodillo y le digo: Señor, tiéndeme la mano. Yo soy tu discípulo, soy tu hijo. Escúchame. Y sí, a veces he cometido errores, pero ¿por qué Dios no me perdona? ¿Por qué no puedo sentir su presencia y sentir que está vivo y que me escucha y que sigue tomado de mi mano? Entonces tenemos velados los ojos y hasta le contamos a las demás personas de Jesús, pero con mucha ilusión. Es que yo pensaba otra cosa de Jesús. Yo creía de otra manera. Y no existe. No está aquí. Fue un sueño. Y la verdadera realidad de este mundo me ha enseñado que Dios no existe y que Jesús fue solamente un producto de mi imaginación. Pero el Señor tiene siempre misericordia, hermanos. Porque vean, en el verso que acabamos de leer, el verso 30, voy a leerlo de nuevo. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa,
tomó el pan y lo bendijo, partió y les dio. Y entonces fueron abiertos los ojos. Les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Dios tiene misericordia, hermanos. Porque en el momento en el que decidimos ser adoradores como los griegos o como mucha gente de este mundo, y decidimos adorar un objeto que puede ser el dinero, el trabajo, las drogas, o adorar a una persona y decir: esta es la única persona que me ama en el mundo, y cuando se muera yo voy solo. Cuando el Señor escucha eso, se nos acerca en el camino de la vida y nos dice: ¿qué no sabes que esto era necesario que te pasara? ¿Qué no sabes que la vida es la misma para todos, pero que la diferencia está en que tú me adores desde adentro de tu corazón? Y entonces todo lo que te pase en la vida vas a voltear y vas a decir: aquí está mi Jesús, aquí está mi Señor, siempre conmigo. ¿No sabes que esa es la diferencia entre los verdaderos adoradores y los que lo son? Los otros fluctúan y caen, y cuando les tiras sus dioses creados, se hunden para siempre. Pero yo soy un Dios vivo, que rescato, que tengo misericordia y que muestro mi amor por ti a cada instante, pero tú no lo has visto. ¿Qué te está pasando en la vida que no puedes escucharme ni verme? Escúchame, escúchame. Mira, te voy a explicar con mi palabra todo lo que tiene que pasar en tu vida, todas las pruebas que vas a pasar y cómo es necesario que estas cosas sucedan para que tú te fortalezcas, para que tú me seas todavía más fiel, para que tú te vuelvas un cristiano de verdad, un seguidor mío, fuerte, celoso, un cristiano al que nadie pueda derribar, ni la tristeza ni el dolor. No te desesperes, no te desilusiones, yo estoy aquí. Abre los ojos y mira. Y si volteas, vean lo que dice Pablo, hermanos. Hechos capítulo 17. Regresamos a Hechos capítulo 17. Hechos 17, el verso 26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando le puedan hallar, aunque ciertamente Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. El verdadero adorador de Dios, hermanos, vive en Dios. Así como este muchacho que estaba en la isla, rodeado del mar, así Dios nos rodea, hermanos. Nos basta solamente abrir los ojos
y saber que Él está con nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos. Todos nuestros actos, de los actos de aquellos que amamos a Dios, todos están en Él. Él observa, Él guía, Él corrige. En Él nos movemos y en Él somos. Porque el verdadero aliento, la verdadera existencia, el verdadero espíritu de aquellos que adoran en espíritu y en verdad, se reconocen como parte de Dios y reconocen que su espíritu, Él fue el que lo puso en la persona, y que su espíritu da vida y da fortaleza y da fe y da abundancia y nos hace seguir caminando. Cuando aquellos discípulos de Emaús, Cristo les fue revelado y se quitó el velo de sus ojos, ¿se acuerdan cuál fue su reacción? ¿Cómo se sintieron? ¿Se acuerdan? ¿Cómo dice la Escritura ahí en Lucas 24? Dice que se empezaron a decir, era el Maestro, era Él. ¿Y cómo fue que no lo reconocimos? Si cada vez que hablaba nos ardía el corazón. ¿Y qué más, hermanos? ¿Quiere alguien de ustedes leer el verso? Lucas capítulo 24, verso. ¿Lo quiere leer alguien de ustedes fuerte hoy, por favor? Verso 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. El verso que sigue, por favor, güey. Claro que sí. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían conocido al partir el pan. Gracias, Moy. Si en algún momento de nuestra vida, hermanos, sentimos que la desilusión, la tristeza, el desaliento se está apoderando de nuestra vida, escuchemos a Cristo. Invitémosle a nuestra casa. Digámosle, quédate, no vayas más lejos, quédate con nosotros. Él va a aceptar, va a partir el pan. Y cuando parta el pan, nuestros ojos se van a abrir. Y vamos a querer agarrarle y abrazarle. Él se va a desaparecer. Se va a desaparecer en ese momento. Pero vamos a saber a cada instante de nuestra vida que Él está con nosotros. Y eso necesita verlo un verdadero adorador. El que voltea y dice, ya no está aquí. O peor aún, yo ya no te quiero en mi vida porque no eres lo que yo esperaba. Ese no puede ser un verdadero adorador. Los verdaderos adoradores saben que Cristo está a su lado todo el tiempo. Lo ven a su lado cada instante de su vida. Caminan con Él.
no solo vienen al templo a buscarle, no lo buscan solamente los sábados, no solo lo ven en la escritura, en la letra impresa, lo ven en su vida, cada día. Lo ven en los actos más pequeños de la vida. Los adoradores de verdad lo ven cuando se van a dormir y lo ven también cuando despiertan y lo ven aún en sus sueños. Lo ven cuando se levantan para comer el pan, para romper el ayuno. Lo ven en el transporte, cuando se dirigen al trabajo, a la escuela o a algún lugar. Lo ven en la mano que se tiende para recibir, pero también lo ven en la mano que se tiende para dar. Lo ven en el rostro de sus seres queridos, pero también lo ven en el rostro de los extraños. Lo pueden ver en situaciones de inseguridad, de violencia, aún allí, en estas situaciones difíciles de enfermedad o hasta de muerte de un ser querido. Aún ahí pueden ver a Jesús y lo siguen adorando. Lo ven en la sonrisa de los que aman. Lo ven también en el desaliento y en la tristeza. Lo ven en los sueños que se han cumplido, pero también lo ven en aquellos sueños que han fracasado o que se han roto. Lo ven en la memoria de los muertos que se han ido, de aquellos que amamos y que se fueron. Aún allí ven a Jesús. Y lo ven también, por supuesto, en los seres vivos. Lo ven en un beso y en una caricia. Lo ven también en una lágrima. Los verdaderos adoradores son aquellos que lo ven a su lado y se sienten gozosos y caminan alegres por la vida, pase lo que pase. Se sienten felices de haber rendido su vida a Cristo y de adorarle. Les arde el corazón porque todo el tiempo está con ellos. Y sienten algo aquí, un calor muy especial, les arde el corazón y Cristo se los llena todo el tiempo con su presencia. Los verdaderos adoradores siguen amando a Dios a pesar de todo y saben que Él les ha amado y les ama siempre y voltean en los momentos más difíciles o en los momentos más felices y Él les está sonriendo, les abraza y les dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Confía en mí, confía en mi amor. Sígueme adorando a mí y a mi Padre. Sigue en la adoración verdadera, porque si tú me ves, sabes que yo soy el que ha guiado tu vida y el que la llevará a feliz término. Dios les bendiga, amados hermanos.